En Málaga nacía la luz. Y nacía otra cosa también, que para lo que yo iba a ser era importante. Nacía la letra, nacía la lectura. Yo aprendí a leer en Málaga. Bueno, también es un detalle de formación importante en el lugar que es, fue en Málaga. Tengo muchos recuerdos de aquella época. Yo viví en la Alameda, que es el lugar concurrido, un bonito paseo de la ciudad, y una boca calle esa ciudad que va al mar. La vecindad del mar parece que ya era un anuncio de lo que sería mi vocación, poeta tantas veces, marino, como he sido. La vecindad del mar era acunaba mi niñez. Yo viví en la calle que se llama hoy calle Córdoba, que tiene puesta una piedra, lo recuerda, y en aquel tiempo se llamaba Alameda de Carlos Aes. Carlos Aes, como saben todos los que me escuchan, fue un pintor notable de origen suizo que se avecindó en Málaga y que pintó muchas cosas y muchos lugares y rincones de la ciudad de Málaga. Pero ha tenido la mala suerte de que le han quitado su calle, que a mí me ha dolido porque yo nací en la calle de Carlos Sáez y hoy día, pues cuando paso por allí veo el letrero que pone calle de Córdoba y digo, Córdoba es una ciudad maravillosa, pero no necesitaba esta calle. En cambio, el pobre Carlos Sáez, que era un pintor ilustre y a que Málaga tenía un largo débito, se ha quedado sin calle. No, que yo vivía en esa calle y mis recuerdos primeros pues son completamente los de los niños que por las calles jugando en los jardincillos próximos al muelle de la Marina. Y están unidos enseguida al Colegio de Párvulos. Es los más antiguos recuerdos que tengo yo así activos. El recuerdo del Colegio de Párvulos. Antes de eso, mi más antiguo recuerdo es el de un hermano mío que falleció, que no existe, falleció de niño, y siendo yo niño, pero que entonces vivía, y yo corría por los pasillos de la casa, como era aquel niño de pelo rizoso y rubio, lleno de gracia, y se ha quedado grabado en mi mente. Y eso lo he evocado alguna vez en poesía, en alguna pieza, ha salido ese recuerdo infantil. Es el más antiguo, esa compañía que aquel amiguito, que era mi hermano, más pequeño, me hacía a mí ya de niño. En ese sentido yo le quería preguntar, ¿sus recuerdos infantiles aparecen en alguna obra, tal vez en Historias del Corazón, por primera vez? Sí, en Historia del Corazón es donde efectivamente hay toda una sección entera que se llama La mirada infantil, donde existen una serie de poemas que son todos recuerdos malagueños. ¿Sí? Está uno que se llama Al colegio, otro que se llama La hermanilla, que es mi hermana que vive conmigo actualmente, otro que se llama La montaña, o en el Limonar, el popular paseo de Málaga, que está en el camino de la Caleta, nombres todos muy conocidos en aquel sitio, en Málaga y fuera de Málaga. Usted me hablaba antes de sus primeras lecturas. Parece ser que su abuelo le inició un poco en la lectura de Bécquer, después Sí. le influyó mucho la lectura Sí. de Galdós, pero ¿cuáles, digamos, serían los poetas que estaban en su mente al escribir los primeros poemas juveniles? Bueno, es que vos estás preguntando cuáles fueron mis primeras lecturas, porque también las sé, las recuerdo, pero de modo que podemos entrar en una cosa y en otra. Los poetas que Los estaban en su poetas, sí, mente. muy bien, los poetas. Los primeros, yo fui un hombre que tardé en leer poesía. Es decir, que así como el niño fue un niño muy despierto a la letra muy tempranamente, porque tomé afición a la lectura muy pronto, en cambio los poetas fueron más tardíos en entrar en mi vida. Aunque el destino de mi vida había de ser precisamente la poesía, que me acompañaría siempre, pues en la primera edad, en la adolescencia, en mi principio de la adolescencia, a los 14, a los 15 años, yo no leía poesía. Daba la casualidad de que al estudiar en el bachillerato entonces
en la asignatura que se llamaba entonces Perspectiva Literaria, donde enseñaban modelos de sonetos, modelos de décimas, modelos de romances, el autor había tenido la desgracia de ser hombre de escaso gusto, y los ejemplos que ponía de estos modelos, de eso, eran de tan escasa, de tan baja calidad, que hasta la sensibilidad de un niño como yo, que era un niño que no se distinguía de los demás, especialmente en nada, pues la sensibilidad se vio embotada, lastimada, por lo menos desinteresada y enfriada. Y yo, en esa edad, decidí, esto es la poesía. Pues si esto es la poesía, es que a mí, pues no me interesa la poesía. Entonces, cuando yo tenía ya 18 años, yo estaba pasando el verano en un pueblo cercano a Madrid, que se llama Las Navas del Marqués. Y entonces había allí, entre la gente pasada del verano allí, había un muchacho de mi edad, con quien pronto simpaticé, y cuyo nombre reconocerá usted enseguida, porque se llamaba Damaso Alonso. Y este muchacho de mi edad, pues hizo amistad conmigo, de esa cosa de muchachos jóvenes que tienen afinidades, y empezamos a hablar de lecturas. ¿Has leído a Valle Inclán, a Leo Zorín? Y cuando llegó un momento en que me dijo, ¿has leído y de poesía qué es lo que te gusta? Y le dije con la mayor seriedad del mundo, no, poesía no me interesa. Ajá. Entonces él me dijo, pues mira, te voy a dar un libro, a ver. Y le dije, no, es que no me interesa, no me gusta la poesía. Pues es raro. Y dije, ¿por qué no? Toma, lee este libro, a ver, a lo mejor te gusta este autor. Y me dio, de muchacho, de amigo, me dio un volumen, me acuerdo, un volumen de poesías, de una antología de Rubén Darío, que estaba ya muerto, ya no existía. Esto en 1917, y Rubén Darío había muerto en 1916, si no me equivoco. Y entonces yo me lo llevé a casa, y ese fue el primer poeta que yo leí. Y ese poeta, al cual guardo continua gratitud, fue el poeta que me reveló no solamente la grandeza propia, no solamente la belleza de su propia creación, sino que me reveló lo que era la poesía. Y me iluminó repentinamente, como una visitación rápida que entra por la luz de los ojos, me reveló y fijaba la lírica, lo que era, lo que podía estremecer a una sensibilidad que está dispuesta, apta y callada, pero pronta a vibrar con esa. Y esa llamada respondió a mi sensibilidad inmediatamente con entusiasmo. Y entonces, pues, ese fue el primer poeta. Entonces, naturalmente, me entró la avidez del hombre que acaba de descubrir qué es la poesía, me entró la avidez de conocer, de leer otros poetas. Y mis maestros verdaderos fueron, por un lado, Rubén Darío, en cuanto que me inició, y luego Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Y ese descubrimiento, de ahí pasé a los 6 meses a empezar a escribir. Y entonces yo leía los clásicos, yo leía a Lope, leía a Garcilaso, leía a los grandes del siglo de oro. Señor Alexandre, hablemos de su obra. Los especialistas dividen su obra en dos partes. Tal vez una primera parte en la que usted da una visión del cosmos muy genérica, digamos, de la naturaleza dentro de una visión cósmica, y una segunda parte que empieza con historias del corazón, en la que aparece el hombre, una preocupación por el hombre. Pero de esa primera parte, ¿cuál es su visión, su idea del cosmos? Mire usted, en realidad, en esa primera parte, tiene usted razón, es la primera parte que suele mucho llamar la parte cósmica de mi obra. En realidad no es el cosmos del todo el protagonista, porque el protagonista de la poesía, de un modo o de otro, siempre es el hombre. De modo que es la inserción
la situación. Usted ha dicho de una de sus obras de esa primera época que no está el hombre, por ejemplo, El mundo a solas. Sí, porque naturalmente eso es la inserción del hombre en el cosmos. Y como el cosmos hay edades y grandes etapas en que no existió, y yo trataba de la inserción del hombre en el cosmos, pues también traté del cosmos cuando no existía el hombre. Me acuerdo que tengo uno de los libros míos, Sombra del Paraíso, toda una sección que se llama Los Inmortales. Y en esos inmortales, que son una serie de poemas a los elementos naturales, a la tierra, al aire, en ese sitio yo no hablo del hombre. Hay momentos que digo, humano, nunca nazcas. Humano, nunca nazcas. ¿Esto es una visión pesimista? Eso no es pesimista, es una visión dolorosa, más que pesimista. Es una visión dolorosa porque el destino del hombre es doloroso. Y yo veía, en la visión poética mía, veía a la naturaleza, al cosmos, al universo, en una palabra, lo veía girando feliz en su soledad completa, en el brillo de sus tierras y de sus luces, y sin la limitación que la naturaleza humana, que conoce el sufrimiento, el dolor, y el cosmos lo ignora totalmente, aparece en un momento determinado. En una obra tiene usted un poema que se llama Paraíso Perdido. Paraíso del mundo es la aurora del mundo, cuando nace el hombre todavía no contaminado por el dolor y la limitación. Un hombre ideal que yo veía simbólicamente como existente. Y la pérdida del paraíso luego es otra parte en que lo que veo es la pérdida individual del paraíso para el niño, cuando pierde la libertad y la ilimitación que el niño siente. El niño no siente al principio que nace entre rejas, sino que siente que nace para la libertad de la calle y del mundo. Y luego poco a poco se va viendo cohibido cuando el niño se hace hombre. Pronto empieza a sentirlo, empieza a sentir las primeras prisiones. Y eso es lo que yo he llamado la pérdida del paraíso, esa mutación de la sensibilidad infantil con la sensibilidad varonil o femenina ya de la juventud, que se percata de que el mundo no es un tal paraíso, sino que es una cárcel con una reja. En ese sentido hay en toda su obra una enorme preocupación por la libertad del hombre. Sí, he pensado siempre que la libertad del hombre es en el fondo inalcanzable en cuanto a su definición que llamaríamos metafísica, pero puede el hombre estar unida, esa libertad puede estar unida a un sentido del progreso. Y he pensado siempre que el destino del hombre se lo hace él mismo, y he cantado cómo el hombre puede alcanzar su libertad con un esfuerzo hercúleo hecho por las generaciones hacia la libertad y la justicia. Si mal no recuerdo, usted dijo una vez que su poesía era una aspiración a la luz. Y eso está unido a que mi obra es una aspiración a la luz, precisamente porque está escrita desde la oscuridad en la cual vivimos los hombres, en la mayor parte, por falta de conocimiento, por falta de dominio de la naturaleza, por esclavitud de la misma civilización mecánica, y por las condiciones de vida de la sociedad misma, que son tan imperfectas y que al hombre lo constriñen y lo atan. Y por eso yo he dicho que tenía una aspiración a la luz, a algo diferente de lo que me rodeaba, o una mayor libertad, en último término, para el hombre. Señor Alessandre, también ha dicho que su obra estaba dirigida a lo permanente del hombre, a lo que realmente une a estos hombres. Y mi pregunta es esta: ¿qué es lo que realmente une a los hombres? Sí, yo he dicho que eso me refiero realmente a la sociedad. La sociedad está jalonada en clases, está jalonada en separaciones. Estas, evidentemente, no unen a los hombres unos con otros, separan. Y yo he cantado, nunca he cantado, no se me ha ocurrido cantar al hombre inserto en su clase, si es para felicitarle de que esté inserto en la clase, si es imperfecta,
sino que, como naturalmente lo es en su mayoría, salvo ciertos privilegios, sino que yo he cantado precisamente la liberación de las limitaciones que la sociedad impone. De ahí entonces esa frase que dice, ¿cómo es la frase? Sí, que su obra estaba dirigida a lo permanente del hombre, Eso a es, lo que une a los eso, hombres. a lo permanente, a lo que es susceptible de hacernos a todos parecidos en el sentido de lo justo. A una vida de justicia, Una vida de mayor. una vida de mayor justicia, en que todos tengamos una comunión de aspiraciones en avenencia y paz y de verdad. Y en la vida, en cierta manera, por la injusticia, está envenenada, por lo tanto, por la falta de libertad. Y eso es lo que yo quería decir. Cuando sobre él y su obra existen ya más de 1000 estudios, Alexandre recibe el Premio Nobel. Al terminar nuestra entrevista, nos dijo que la gloria no es el premio, no es el homenaje, no es el ruido. La verdadera gloria del poeta, añadió, es que después de muerto todavía su voz resuene en algunos pocos corazones afines. Que después de muerto no sea un libro cerrado, sino que palpite, se oiga y se repita. Ciudad maravillosa, pero no necesitaba esta calle. En cambio, el pobre Carlos Sáez, que era un pintor ilustre y a que Málaga tenía un largo débito, se ha quedado sin calle. No, que yo vivía en esa calle. Y mis recuerdos primeros pues son completamente los de los niños que por las calles jugando en los jardincillos próximos al muelle de la Marina. Están unidos. En Málaga nacía la luz y nacía otra cosa también que para lo que yo iba a ser era importante. Nacía la letra, nacía la lectura. Yo aprendí a leer en Málaga. Bueno, también es un detalle de formación importante en el lugar que es, pues, en Málaga. Tengo muchos recuerdos de aquella época. Yo viví en la Alameda, que es el lugar concurrido, un bonito paseo de la ciudad. Y uno, como saben todos los que me escuchan, fue un pintor notable de origen suizo que se avecindó en Málaga y que pintó muchas cosas y muchos lugares y rincones de la ciudad de Málaga. Pero ha tenido la mala suerte de que le han quitado su calle, que a mí me ha dolido porque yo nací en la calle de Carlos Sáez y hoy día, pues cuando paso por allí veo el letrero que pone calle de Córdoba y digo, Córdoba es enseguida al Colegio de Párvulos. Es los más antiguos recuerdos que tengo yo así activos, el recuerdo del Colegio de Párvulos. Antes de eso, mi más antiguo recuerdo es el de un hermano mío que falleció, que no existe, falleció de niño, y siendo yo niño, pero que entonces vivía, y yo corría por los pasillos de la casa, como era aquel niño de pelo rizoso y rubio, lleno de gracia, y si a cada calle de esa ciudad que va al mar, la vecindad del mar parece que ya era un anuncio de lo que sería mi vocación, poeta tantas veces, marino, como he sido. La vecindad del mar acunaba mi niñez. Yo viví en la calle que se llama hoy calle Córdoba, que tiene puesta una piedra que lo recuerda, y en aquel tiempo se llamaba Alameda de Carlos Sáez. Carlos Sáez